Cómo América Latina está viviendo un proceso de una guerra asimétrica con varios actores. El crimen transnacional, por un lado, que es el socialismo del siglo XXI. Por otro lado, la participación de estos proyectos religiosos de orden radical. Para ellos, la guerra de religión sigue vigente, nunca se ha ido. Una de estas cosas que el wokismo tiene es mirar a Occidente como el gran opresor del mundo. Por ende, cualquier cosa que sea antioccidental, voy a militar en ella. Ellos consideran que militar en el Islam es una especie de justicia social internacional. Y nunca se han puesto a pensar que el radicalismo islámico en general es exageradamente intolerante con las cosas que ellos defienden. Hagamos una lista en qué países la homosexualidad tiene pena de muerte. Tú miras si son islámicos. Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos dando apertura en Libertad Literatura. En esta oportunidad vamos a empezar a generar un cierto tipo de contenidos que va a ser en cuanto a entrevistas, diálogos, debates, en función de poder al que está del otro lado nutrir, ayudar en su formación tanto política, en su formación intelectual, a través de los libros, a través de reseñas. Y como en esta oportunidad también tenemos a través de invitación a escritores. Así que los invitamos a que puedan seguir la página, puedan seguirnos en las redes sociales como Libertad Literatura. Y bueno, en este programa inicial vamos a contar con la presencia de un escritor boliviano, un escritor con ya años de trayectoria, que nos va a comentar brevemente sobre los libros que ha escrito. El número del libro es ahora el que estamos presentando en esta oportunidad, La guerra asimétrica en las Américas. Quiero dar la bienvenida a Hugo Valderrama. También quisiera que te presentes, Hugo, con la audiencia, que tal vez algunos, de cómo nace la idea para escribir esta obra. De alguna forma tiene tal vez vinculación con tus obras anteriores. Coméntanos un poco acerca de eso. En realidad es mi libro número 6. Ah, 6. 6. Lo que pasa que mis anteriores libros estaban separados, eran temáticas separadas. Hay uno que es un ensayo sobre temas de educación que se publicó hace 10 años ya. El otro es en coautoría, que es un asunto de gestión de patrimonios familiares en entornos de alta volatilidad política. Ese es en coautoría. Incluso está un economista, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, entre los coautores. Está el profesor Ancho Bastos. Es una especie de proyecto que tuvo Unión Editorial hace unos años atrás. El otro libro es un tanto una colección de mis artículos más relevantes. Cuando cumplí 5 años de ser articulista, se llamaba Viernes Conservador. Y bueno, a partir del 2023 he generado esta trilogía, por eso que nace la confusión. La trilogía enfocada a temas de seguridad. Es una trilogía que creo que con ese se cierra. No se sabe, ¿ok? Pero por lo menos creo que con ese se cierra esa temática. El primer libro de esta trilogía es el del golpe de Estado del 2003, que es de Bolivia, del golpe de Estado 2003 a la dictadura narcoestado, es como se llama el libro, que es un análisis de lo que pasó aquí en La Paz, aquí en el Alto, el año 2003, que no fue otra cosa que la cereza en el pastel de un proceso de desestabilización social que había empezado en finales de los 90, 99, 2000, en todo el país, y que vio en eso que se llamó la guerra del gas, nada más que la culminación de todo esto, ¿no? Entonces yo hago un análisis en ese libro de otra perspectiva. No lo miro como comúnmente se lo presenta, ¿no? Como una lucha del pueblo por recuperar el gas. Eso es una mentira. Lo que pasó fue un golpe de Estado planificado, gestado y financiado por el Foro de Sao Paulo y sus satélites en la región. Las FARC, el ELN, el EGTK, de aquí de la frontera con Perú, que ustedes la tienen súper cerca, a un par de horas. El segundo libro de esta trilogía es Socialismo del siglo XXI, Crimen, Dictadura y Pobreza, que es una especie de un repaso de cómo esta metodología se da en la región durante la década del 2000, porque recordemos que el 2000 inicia el siglo XXI con el derrocamiento de presidentes. Sacan a Yamil Mahuad en Ecuador,
a un par de semanas después de haber dolarizado el país. Tumban a Duhalde, tumban a Sánchez de Lozada, y esta sombra del socialismo del siglo XXI se expande por la región y ha tenido la hegemonía política pues por más de 2 décadas, ¿no? Y lo que yo explico en este libro es que lo que se ve en este proceso son actores que repiten una metodología con el único objetivo de expandir la sombra de la dictadura cubana, porque la que se beneficia de estos procesos es la dictadura cubana porque consigue un gran oxígeno a través de Venezuela, a través de Bolivia, a través de Brasil, México. Pues cito datos en ese libro, en el anterior, de la cantidad de dinero que acabó recibiendo Cuba de su negocio de la esclavitud moderna, que ellos llaman misiones médicas, ¿no? Entonces, sí, todo ese negociado lo describo muy bien en el libro. Y toca un punto que es la participación de los socios transatlánticos de este sistema. Básicamente, el modelo de la tiranía religiosa de los ayatolás de Irán, que acaba siendo un gran socio de estos gobiernos socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que trata el libro, ¿no? Cómo América Latina está viviendo un proceso de una guerra asimétrica, por eso es que se titula así, con varios actores. El crimen transnacional, por un lado, que es el socialismo del siglo XXI, y por otro lado, la participación de estos proyectos religiosos de orden radical, que no es tan solo la religión, es el proyecto geopolítico que viene añadida a esta visión religiosa, ¿no? Perfecto. Mira, si te parece, podríamos ir revisando un poco a grandes rasgos el libro, porque yo puedo decirles, lo he estado leyendo desde que lo tuve, llegué a casa y me lo comí, básicamente. Y es una lectura bastante amigable para quienes, incluso yo me incluyo, no hemos estado muy enterados sobre la situación islámica, sobre todo lo que pasa en el Medio Oriente y la migración de estos grupos. Es un libro bastante amigable que te permite desde las primeras páginas entender, con una honestidad intelectual que parte de Hugo Valderrama, de hacer una separación. Y eso vamos a entrar, eso me gustaría que podamos entrar, porque en este capítulo 2 tú dices, haciendo mención al primero también, que hablas primeramente sobre fundamentos que se podría identificar en el Islam y también sobre el radicalismo. Empiezas la obra diciendo incluso de que ahí hay una confusión, creo que en el común de la gente, de decir que por consecuencia de ser islamista es ya ser un guerrillero, ser alguien que incluso al momento de hablar de Alá estaría como haciendo mención a otra divinidad, a otro Dios, ¿no? Pero tú explicas de que de alguna forma al usar el nombre de Alá es como los judíos usarían el nombre de Dios, de Yahvé, por ejemplo, en sus casos. Entonces, ¿podrías explicarnos cómo es de que parte de una idea que parece aparentemente puede ser noble, puede ser incluso más religiosa que otra cosa, y termina desatándose en una estructura guerrillera, criminal? A ver, el Islam es una de las religiones abránicas, ¿no? Junto con el cristianismo y el judaísmo. Lo que diferencia respecto al cristianismo en general es que el Islam es antitrinitario. No cree en la Trinidad, que es uno de los dogmas del cristianismo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Islam dice que no, que Jesucristo no es Dios, sino que es un profeta del Islam, al que ellos tratan en ese sentido, profeta del Islam. No. Ahora, esa es una interpretación teológica que está en el Islam como tal. Yo pongo un dato, tú las debió ver, que hay más o menos 2.000 millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente, ¿no? Que es la religión con mayor tasa de crecimiento actualmente en el mundo y la que además tiene la mayor tasa de crecimiento poblacional en el mundo. O sea, son datos que están y que se los puede revisar de las fuentes que yo cito, que uno es el Centro de Investigaciones PV,
PEW, perdón. Bueno, es un centro de investigaciones en asuntos de demografía. Ahora, de esos casi 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, tú tienes aproximadamente a 45.000 millones que son radicales. ¿No? Entonces tienes un porcentaje de que son radicales que han hecho o que adhieren a una interpretación wahabista del Islam. Que si el Corán dice corta la cabeza, ellos cortan la cabeza. Que si el Islam dice lapida, lapidan. ¿No? Entonces esta interpretación literal de esta corriente que lastimosamente, y por eso yo llamo el libro La Guerra Asimétrica, su ventaja es que estos grupos son radicales, pero no responden a un mando centralizado. Entonces tú puedes haber tenido un montón de gente radical, de esos 45.000 millones tienes un montón de combatientes pues diseminados por todo el mundo, básicamente, a los cuales una llamada telefónica o una convocatoria a la yihad los activa. Y estás hablando de gente que no necesita tener grandes tecnologías para atacarte. Nosotros estamos en pleno centro de La Paz. Uno de estos radicales puede básicamente asumir que la iglesia que está aquí atrás es una molestia y entra un domingo y se inmola en nombre de Alá y pues mata a un montón de gente. Y eso lo pueden coordinar a través de la tecnología de manera acelerada, pues a nivel mundial. O sea, imagínate que tengas más de 5.000 ataques coordinados en el mundo de cuestiones terroristas. Se te hace imposible de combatir, porque no sabes quiénes son tus combatientes, porque ojo, no es que un musulmán tiene que ser necesariamente árabe. Cualquier ciudadano puede aceptar el Islam y cualquier ciudadano del mundo puede además aceptar el wahabismo como doctrina de interpretación de su fe, que es una cosa que yo digo también en el texto, ¿no? Que solamente el 17-18% de los musulmanes del mundo son árabes. El resto son gente de otras nacionalidades, que ese es el peligro en realidad de, repito, los radicales islámicos, no necesariamente el musulmán como tal, no, sino el radical islámico. Entonces, esta corriente es muy peligrosa por eso, por la posibilidad de generarte conflictos en todo lado, ¿no? Perfecto. En la página 15 tú mencionas, no nos combaten, claro, das un contexto previo, pero esta parte me gustaría que podamos, o que lo puedas comentar. No nos combaten para quedarse con nuestros países y robarnos nuestro estilo de vida, sino para que todos seamos felices bajo el Islam. Es decir, es como una cruzada religiosa, la pretensión final de ellos es que todos nos asumamos musulmanes, nos podamos convertir, perdón. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo dices? Mira, hay una cosa que es interesante, ¿no? El occidente, nuestro mundo, ha pasado por algo que se llamó la modernidad. Un periodo que tiene varias interpretaciones, pero una de las características de la modernidad en cuanto a su cosmovisión de entender el mundo es la separación de la religión de otras esferas. Es más compleja la modernidad, ¿no? Como periodo histórico, pero digamos, nos centremos en este asunto. Entonces, surgen corrientes que separan la religión de nuestras otras esferas de vida. Entonces, tú tienes en toda la modernidad que la religión se separa, por ejemplo, en la política, se separa del arte, se separa, ¿no? Hay gente que eso no le gusta, hay gente que sí. Bueno, no voy a entrar en ese plano, simplemente voy a describir lo que pasó. Bueno, el Islam no vivió eso. El Islam no tuvo ese periodo donde las cosas se separan. En el Islam todo es Islam. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros en Occidente, al haber tenido esta separación, pensamos que todo el mundo la tiene. Y miramos el mundo como eso, ¿no? Entonces, si yo a ti te digo que hay una guerra santa, tú me dirás, no, eso pasó hace siglos, cuando el Papa y los cruzados.
Y si lo digo a una persona común y corriente, te va a decir, no, pero eso es historia pasada, etcétera, ¿no? Bueno, esa es nuestra forma de ver el mundo. Tú te fijas en los planes de estudio de los colegios, por ejemplo, y las universidades, cuando te toca estudiar historia, siempre se habla de un mundo separado de la religión, porque es lo que se vivió en la modernidad de Occidente, ¿no? Ahora, el Islam no vivió eso. Entonces, para ellos, la Guerra Santa nunca terminó. Está en plena vigencia. Sobre todo para las escuelas de interpretación literalista del Islam, que son las que estamos hablando. Entonces, obviamente, para ellos, la única forma en la que el mundo volvería a estar bien, ser feliz, caminar en lo mejor digamos, de la ruta, sería, pues, convirtiendo a todos a la fe islámica, ¿no? Para ellos, la guerra de religión sigue vigente, nunca se ha ido, porque su forma de mirar el mundo no es la misma que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, por eso es que yo remarco eso, ¿no? Perfecto. Mira, en la página 21 haces como ya una mención, creo yo, que también va conectando con el capítulo quinto de tu libro. Eso me gustaría que lo podamos conversar, porque hablas del tonto útil. Y ahorita vamos a entrar a quién es ese tonto útil. Aquí en la página 21 mencionas el Islam es la tendencia totalitaria más grande, más intolerante y más peligrosa del mundo. Entonces, ¿cómo explicamos que grupos marxistas, ateos, movimientos LGBT y feministas apoyen la migración masiva de islamitas en Europa y Estados Unidos, como también lo explicas en la introducción del libro? Ahora, y esto también se conecta con el tonto útil del radicalismo que tú lo llamas, el tonto útil que tú lo denominas, que es el wokismo, ¿no? Que estos apoyan el radicalismo islámico. ¿Por qué el wokismo? ¿Quiénes son el wokismo? ¿Qué es el wokismo? ¿Y por qué son ese grupo útil? Mira, hay un paralelo respecto a un evento que pasó con Stalin en los años 50, 40, 50, cuando Gregory Lucas le empieza a hablar a Stalin de su método de guerra cultural. Y Stalin le dice, no, a mí no me gustan esas cosas. Aquí no me las traigas. Pero sí hacerlo en Occidente, porque en Occidente eso me sirve para debilitar las instituciones, ¿no? Bueno, los musulmanes están haciendo algo parecido. A ver, el wokismo es la llevada al extremo de la dialéctica marxista, ¿no? Tú tienes opresor, oprimido. Entonces, ricos, pobres. Esa era la dialéctica marxista clásica, ¿no? El trabajador versus el capitalista. Bien, esto se lleva al extremo. Hombres versus mujeres, heterosexuales versus homosexuales, blancos versus negros, niños versus adultos, flacos versus gordos. O sea, se lleva al extremo. Se ve en todo lado, se ven microopresiones y microconflictos, ¿no? Bien. Una de estas cosas que el wokismo tiene es mirar a Occidente como el gran opresor del mundo, ¿no? Occidente es el gran opresor del mundo. Por ende, cualquier cosa que sea antioccidental, voy a militar en ella. Ahora, ellos consideran que militar en el Islam es una especie de justicia social internacional. No te digo que Occidente no haya tenido errores, sí los ha tenido, porque la humanidad en sí misma es imperfecta. Ahora, resulta que ellos militan en esta corriente por esta su idea de que es una forma de reivindicar los abusos de la iglesia, bla, bla, bla. Y una forma también de destruir el cristianismo, según ellos, que es el gran opresor de Occidente, pero nunca se han puesto a pensar que el radicalismo islámico, en general el Islam, pero el radicalismo islámico en general, es exageradamente intolerante con las cosas que ellos defienden. Y la pregunta que yo siempre le hago, porque son varios amigos que se han enojado con este libro, que no, pero es que la iglesia, el argumento de siempre, le digo, ok, perfecto. Hagamos una lista en este instante
¿En qué países la homosexualidad tiene pena de muerte? O por lo menos está penada por ley. Y tú te miras y son islámicos. Es decir, hay países donde vas preso, en otros países te latiguean y en otros países te matan. O sea, ser homosexual en ciertos países significa que pasas por la horca. En sentido figurado, ¿no? No es que te van a ahorcar, pero está condenado con la pena de muerte. Ahora, un dato que conversaba con alguien cuando leyó el libro en Cochabamba, los mayores consumidores de porno gay, por ejemplo, son los musulmanes y son hombres de países musulmanes, porque inclusive le compran fotos a fisiculturistas por abajo a través de una red de espionaje, porque si alguien descubre que esta gente compra pornografía gay en un país de estos, bueno, yo no conozco un gay acá que tenga que ocultarse para comprar pornografía gay. No conozco, o sea, es más, la promueven abiertamente. Ahora, en el Islam, no, y no te estoy hablando de radicales islámicos, estoy hablando de países más o menos tolerantes, como por ejemplo las corrientes sunitas del Islam. Ahora, imagínate que esto lo hagas en grupos como Boko Haram, Al Qaeda, la hermandad musulmana, o sea, todo esto pues no da. ¿Por qué los llamo útiles o tontos útiles? Porque están llamando, están abriéndole las puertas a quien más los odia, ¿no? Es decir, odian tanto a sus países, a su cultura, que están llamando a quien los odia a ellos, o sea, pero no se ven, o sea, no se dan cuenta que, imaginemos que mañana tengamos un presidente islámico radical en algún país europeo. Lo primero que va a hacer es prohibir el bikini, y eso, ojo, no es algo que yo me esté inventando. Eso ha pasado hace 46 años, 47, en Irán, hasta la revolución de los ayatolás. Las mujeres iraní iban a la universidad, podían usar bikini, iban a la playa. Hoy viven encerradas en cárceles de tela, ¿no? Todas cubiertas. Entonces, es algo que se da, que se ve. Y estos obviamente son tontos útiles porque no los mueve otra cosa que no sea el odio a Occidente. Pero también hay otros que creen que con eso son cool, ¿no? Está el cuate que cree que así es rebelde, cool, interesante y que tiene algo que decir en su grupo de amigos, ¿no? Y para ir cerrando, Hugo, me gustaría, bueno, de alguna forma, tú en la página hablas sobre el crimen organizado, hablas también sobre el socialismo del siglo XXI, de alguna forma tiene una afianción entre tres estructuras. Brevemente, ya para ir cerrando, ¿será que nos puedes comentar al respecto? Sí, a ver, tiene que ver con el eje de la cocaína, el triángulo de la cocaína boliviana, que es a través de Paraguay, Brasil y Argentina, que todo esto está ligado a que la cocaína boliviana no está ya en el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos tiene otras drogas y le pertenece a otros productores. La cocaína boliviana está siendo usada para entrar a través, bueno, en Europa y a través de Turquía hacia Asia. Es muy cara la cocaína boliviana, tanto en el mercado europeo como en el mercado asiático. Esto le ha dado a los grupos del narcotráfico la posibilidad de asociarse con estos grupos radicales. Por eso es que Bolivia sí tiene acuerdos presentes y los ha tenido en la época del MAS con el régimen iraní, abiertos, ¿no? Inclusive cuando se inauguró la escuela antiimperialista, había un personaje buscado a nivel internacional por los atentados de la AMIA en cuanto a acciones terroristas, ¿no? Bueno, estos acuerdos, si tú sigues la ruta del dinero, que es una cosa que yo cito ahí, resulta que el narcotráfico boliviano está financiando a grupos como Hamas, Boko Haram y todos los radicales islámicos, porque, a ver, es lo mismo. Los radicales islámicos no creen en el consumo de drogas ni de alcohol, pero mientras les sirva para destruir a la civilización, a nuestra civilización,
pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, esta es la sociedad que yo llamo la peligrosa unión entre el autoritarismo religioso y el crimen organizado, que se está viendo en el país abiertamente, ¿no? Perfecto. Te agradezco mucho por tu tiempo, Hugo. Antes de terminar, quería hacerte una pregunta que la rescato bastante de Nicolás Márquez, cuando le hacen entrevistas, bueno, cuando él realiza entrevistas a otros escritores, y me parece tal vez pertinente preguntarte, tal vez hay alguna pregunta que te hubiese gustado que yo te pudiera hacer acerca del libro y tal vez no la he hecho. Sí, sí, a ver, me hubiera gustado que hablemos un tanto sobre algo que yo cito en el libro, que es la pérdida de nuestra identidad en Occidente, ¿no? Occidente está siendo muy avergonzada de lo que es. A ver, somos humanos y somos imperfectos, pero la civilización occidental, dentro de todo, es la menos mala de la humanidad. O sea, no es que sea perfecta, pero es la menos mala, ¿no? Entonces, quizás por ese lado. Perfecto. Hugo Valderrama estuvo con nosotros presentando su libro La Guerra Asimétrica en las Américas. Esta obra la vino a presentar a la ciudad de La Paz y espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Ya habíamos tenido conversaciones anteriormente por teléfono, así que es un placer, un enorme gusto poder conocerte en persona. Espero que puedas seguir trayéndonos más obras, más textos, y al que está del otro lado también animarlo a que pueda comprar, adquirir el libro. De verdad que no tiene desperdicio alguno. Terminas el libro nutriéndote bastante sobre este tipo de ideologías, este tipo de religiones, cómo llegan a instaurarse a lo largo de nuestro continente, cuando parecía algo totalmente inalcanzable años atrás. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Esperemos tenerte nuevamente con nosotros. No, un placer y bueno, gracias. La pasé muy bien en La Paz. La he notado inclusive menos fría que años anteriores, así que todo bastante bien. Bien, cuando gustes estamos aquí para recibirte. Pueden seguirlo en sus redes sociales también como Hugo Valderrama, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, no sé si lo tienes. Sí, tengo TikTok, no muy activo, pero sí, TikTok, Facebook, Twitter. Pueden comunicarse contigo a través de tus redes. Sí, los que están interesados me pueden escribir a las redes, ¿no? Perfecto. Entonces la invitación está hecha. Los invitamos a poder seguir nuestro canal y que sigan el contenido que vamos a generar para ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.